Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias Conmovedoras. Hoy, tenemos una historia que seguramente tocará profundamente su corazón. Vamos a hablar sobre la increíble jornada de un padre que hizo todo lo posible para salvar la vida de su hija después de un accidente. Antes de empezar, no olviden dar like, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Su apoyo es esencial para que podamos seguir trayendo estas historias emocionantes. Vamos juntos en este viaje. La melodía del corazón, una sinfonía incompleta. Esta es la historia de Aurora, una joven que a sus 25 años ya bailaba con la vida en un ritmo contagioso. Su energía era como una melodía vibrante, una sinfonía de sueños a punto de hacerse realidad. Tenía la certeza de que la vida le reservaba un futuro brillante, repleto de alegrías y realizaciones. Sin embargo, el destino, maestro imprevisible, preparaba un desafío que pondría a prueba la fuerza de su música interior, un acorde disonante capaz de silenciar, aunque temporalmente, la sinfonía de su alma. Todo comenzó con un dolor agudo que la golpeó como un rayo en un día despejado. En un instante, Aurora se vio luchando contra el volante, el asfalto acercándose a una velocidad aterradora. La última imagen que se formó en su mente antes del impacto fue el rostro de sus padres, Clara y Tomás, grabado en un portarretratos en el tablero del coche, sus sonrisas congeladas en un cruel presagio de la tormenta que se avecinaba. El accidente la lanzó a un torbellino de miedo e incertidumbre. En el hospital, entre el bullicio de médicos y enfermeras, la noticia que cambiaría su vida para siempre: sus riñones habían sido gravemente comprometidos. La única salida, una melodía desafinada que la aterrorizaba, era un trasplante. Sus padres, pilares inquebrantables en su mundo perfecto, se ofrecieron inmediatamente para la prueba de compatibilidad. Pero, por primera vez, Aurora percibió una sombra de duda flotando sobre el rostro de Clara, una vacilación casi imperceptible, pero que resonó como un trueno en su corazón. La angustia de la espera por los resultados era una melodía torturante, amplificada por el comportamiento evasivo de sus padres. Y entonces, el veredicto inapelable: ninguno de los dos era compatible. El mundo de Aurora, antes bañado por la luz de la esperanza, se sumergió en una oscuridad gélida. Ante sus ojos llorosos, sus padres, con el semblante cargado de culpa y tristeza, revelaron el secreto que por años intentaron proteger: Aurora había sido adoptada. La revelación fue un golpe devastador, un terremoto que agrietó la estructura de su realidad. La búsqueda de un donante compatible se transformaba ahora en una búsqueda por sus orígenes, por una identidad que le había sido ocultada. Aferrándose a la promesa de curación y a la necesidad desesperada de entender su pasado, Aurora se sumergió de cabeza en un mar de incertidumbres. Clara, entre lágrimas de arrepentimiento, le entregó una pequeña caja de madera, guardada durante años en un rincón olvidado del ático. Dentro, un pequeño medallón de plata, desgastado por el tiempo, llevaba una inscripción que latía con la promesa de una respuesta: para mi pequeña estrella, con amor eterno, Bernardo. A partir de ese instante, la búsqueda de Bernardo se convirtió en la sinfonía que consumía cada pensamiento de Aurora. Debilitada físicamente, pero con el alma inflamada por una determinación inquebrantable, se lanzó a una búsqueda incansable, cada nuevo día una carrera contra el tiempo. La doctora Elena, su médica, reconoció en la joven una fuerza inusual, una voluntad de vivir que trascendía la fragilidad de su cuerpo. Movida por la compasión e inspirada por la determinación de Aurora, la médica se convirtió en una aliada incondicional en esa búsqueda desesperada. Juntas, Aurora y la doctora Elena recorrieron un camino tortuoso, desentrañando pistas falsas, enfrentando puertas cerradas y el dolor lacerante de la desilusión. Registros hospitalarios, archivos polvorientos de orfanatos e incluso anuncios antiguos en periódicos se transformaron en piezas de un rompecabezas complejo. Mientras la búsqueda se extendía por semanas que parecían siglos, la salud de Aurora se deterioraba cada día. Sus sueños se mezclaban con la medicación, la realidad se confundía con delirios febriles. Sus padres, atormentados por el remordimiento y el miedo a perderla, se mantenían a su lado, ofreciendo un amor incondicional que trascendía la culpa y el dolor. Eres nuestra hija, Aurora, no importa lo que digan los documentos o la sangre que corre por tus venas,
susurraba Clara, acariciando sus cabellos, ahora debilitados por la enfermedad. Lucharemos juntas, mi amor, prometía Tomás, sus ojos reflejando la angustia que corroía su alma. En una noche de tormenta, cuando la esperanza parecía desvanecerse como la lluvia que azotaba las ventanas del hospital, la doctora Elena irrumpió en la habitación de Aurora, sus ojos brillando con la luz del descubrimiento. Aurora, lo encontré. Encontré a Bernardo, exclamó la médica, la voz embargada por la emoción. A través de un antiguo compañero de trabajo de Bernardo, la doctora Elena descubrió que se había mudado a un pueblo remoto, buscando paz interior tras años de sufrimiento por la pérdida de su esposa y la desaparición de su hija. Era como si el destino estuviera cosiendo los hilos de esa familia separada por un golpe cruel, guiándolos por un laberinto de desencuentros hacia un reencuentro improbable. Él necesita saber sobre ti, Aurora, sobre la oportunidad que tiene de darte la vida que te fue robada, dijo la doctora Elena, su voz firme a pesar de la conmoción. Él necesita escuchar la melodía de tu corazón. Con los últimos resquicios de fuerza que le quedaban, Aurora se aferró a esa esperanza. El viaje hasta el pueblo fue una batalla contra el tiempo y contra la fragilidad del cuerpo de Aurora. Cada curva del camino, cada bache del coche, la hacían cuestionarse si lograría resistir hasta el momento del encuentro. Pero la llama de la esperanza, reavivada por la proximidad de su padre biológico, ardía en su pecho con la intensidad de 1000 soles. Al llegar al pueblo, una mezcla de aprehensión y excitación se apoderaba de sus corazones. La casa de Bernardo, una construcción sencilla en medio de la exuberante naturaleza, parecía vibrar con la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, el destino, en su danza imprevisible, les reservaba un obstáculo más a superar. Bernardo no estaba en casa. Una vecina, conmovida por la expresión afligida en los rostros de Aurora y la doctora Elena, les ofreció refugio mientras esperaban el regreso del médico, quien, según ella, había viajado a un congreso en una ciudad cercana. Las horas se prolongaban como heridas abiertas, la angustia aumentando a cada minuto que pasaba. Aurora, debilitada por la enfermedad y el cansancio del viaje, sentía sus fuerzas desvanecerse como arena entre los dedos. La doctora Elena, utilizando todo su conocimiento y los pocos recursos que tenía a mano, luchaba por mantener los signos vitales de Aurora estables. Él necesita llegar pronto, repetía la médica, su voz cargada de una preocupación que trascendía el profesionalismo. La vida de Aurora se había convertido en una misión personal, una sinfonía que se negaba a dejar silenciar. Clara y Tomás, divididos entre la esperanza de un milagro y el miedo a la pérdida, se turnaban al lado de su hija, ofreciéndole palabras de consuelo y oraciones silenciosas. Aguanta firme, mi amor, susurraba Clara, acariciando los cabellos húmedos de sudor de Aurora. Estamos aquí contigo, luchando a cada latido de tu corazón. Tomás, siempre fuerte e impávido, se permitía momentos de fragilidad, sus ojos revelando el dolor lacerante de un padre que se preparaba para lo peor. Se culpaba por haber privado a Aurora de la oportunidad de conocer su historia, de tener en su vida la presencia de su padre biológico. Esa noche, mientras la lluvia caía incesante sobre el pueblo, Aurora sintió la vida escaparse de su cuerpo cansado. El dolor, antes un espectro distante, ahora la envolvía como un manto frío e implacable. Con un hilo de voz, llamó a Clara y Tomás, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso de despedida. Mamá, papá. Los amo. Gracias por todo, susurró, su voz tan débil como el aleteo de una mariposa. Clara, dominada por la desesperación, la abrazó con fuerza, mientras Tomás, con la voz embargada por la emoción, intentaba transmitir un poco de esperanza. Lucha, Aurora, por favor, lucha. Bernardo está en camino, él te salvará. Vivirás, mi amor, tendrás la oportunidad de conocer a tu padre, de tener la familia que siempre mereciste. Pero las palabras parecían distantes, amortiguadas por la niebla que envolvía la mente de Aurora. Se sentía flotar en un mar de oscuridad, la melodía de su vida apagándose lentamente. Fue entonces cuando un sonido familiar rompió el silencio de la noche. Un coche se acercaba, sus faros cortando la oscuridad como rayos de esperanza. La doctora Elena corrió hacia la ventana,
su corazón latiendo con fuerza en su garganta. Un hombre alto y delgado, con el cabello canoso y el rostro marcado por el paso del tiempo, saltaba del coche incluso antes de que se detuviera por completo. En sus manos, llevaba una pequeña maleta médica, y en sus ojos, un brillo de determinación inquebrantable. Bernardo había llegado. La llegada de Bernardo fue como la entrada triunfal de un director de orquesta en un concierto a punto de ser cancelado. La atmósfera en la pequeña casa, antes impregnada de miedo y aprensión, se cargó con una nueva energía, una última esperanza vibrando en el aire. Sin pronunciar palabra, Bernardo, guiado por la intuición de un padre que reencontraba a la hija que el destino le había negado, corrió hacia Aurora. Sus ojos azules, reflejando años de dolor y añoranza, se encontraron con los de Aurora, quien, en un último aliento de vida, pareció reconocer en ese hombre la melodía que faltaba en su alma. «Hija mía», susurró, las palabras atrapadas en un nudo en su garganta. «Perdóname por no haber llegado antes, por no haber luchado con todas mis fuerzas para encontrarte». La doctora Elena, con voz firme y el profesionalismo que la situación requería, condujo a Bernardo a la habitación improvisada donde Aurora luchaba por su vida. La médica, consciente de la gravedad del cuadro, sabía que cada segundo era crucial. «Tenemos que llevarla al hospital de inmediato. Necesita un trasplante urgente», dijo, con una voz cargada de urgencia que no necesitaba más explicaciones. Bernardo, sin dudarlo, colocó su maleta médica junto a la cama y, con la habilidad de quien dedicó su vida a salvar otras vidas, comenzó a preparar a Aurora para el traslado. Sus movimientos eran precisos, cada gesto revelaba años de experiencia y la determinación inquebrantable de un padre que se negaba a perder a la hija que el destino le había devuelto. Mientras Clara y Tomás observaban todo con el corazón en un puño, Bernardo, utilizando los recursos que llevaba en su maleta, administró los primeros auxilios a Aurora, intentando ganar tiempo mientras la llevaban al hospital más cercano. El viaje fue una carrera frenética contra el reloj. Dentro del coche, en medio del tenso silencio roto solo por los sollozos contenidos de Clara y las oraciones silenciosas de Tomás, Aurora, frágil como un pájaro con las alas rotas, se aferraba a la vida con la tenacidad de quien aún tenía una melodía por tocar. En el hospital, el equipo médico, avisado por la doctora Elena sobre la gravedad del caso, esperaba la llegada de Aurora con una mezcla de aprensión y esperanza. La sala de operaciones se transformó en un escenario donde la ciencia y la fe se encontraban en un frenético ballet. Mientras el equipo médico trabajaba incansablemente, Bernardo, tras someterse a una batería de pruebas que confirmaron la compatibilidad, se preparaba para donar más que un riñón, donaría una parte de sí mismo, un pedazo de la esperanza que durante años lo mantuvo con vida. En la sala de espera, Clara, Tomás y la doctora Elena se unían en un vínculo de ansiedad y fe, sus oraciones mezclándose en una súplica silenciosa por la vida de Aurora. El tiempo, antes un enemigo implacable, ahora se arrastraba con una lentitud tortuosa. Tras horas que parecieron una eternidad, la puerta de la sala de operaciones se abrió. El médico, con el semblante cansado pero una leve sonrisa en los labios, se acercó a ellos. «La cirugía fue un éxito», anunció, sus palabras rompiendo el silencio como un rayo de sol atravesando las densas nubes. «El cuerpo de Aurora está respondiendo bien al trasplante. Es una guerrera». Un suspiro colectivo de alivio se apoderó de la sala. Clara, las lágrimas brotando de sus ojos cansados, abrazó a Tomás con fuerza, la alegría de la noticia mezclándose con el remordimiento que aún la corroía por dentro. La doctora Elena, visiblemente emocionada, se permitió un momento de fragilidad. Había luchado codo con Aurora desde el principio, siendo testigo de su fuerza y determinación. La victoria de Aurora era también su victoria. En los días siguientes, Aurora, aún recuperándose de la cirugía, pudo finalmente conocer al padre que el destino le había negado durante tanto tiempo. Bernardo, radiante por tener la oportunidad de cuidar de la hija que durante años imaginó perdida para siempre, no se separaba de la cama del hospital, contándole historias de su infancia, de su madre, de la familia que Aurora nunca tuvo la oportunidad de conocer. «Te pareces tanto a ella, mi pequeña estrella», decía, acariciando el rostro de Aurora con una ternura que trascendía los años de separación. Clara y Tomás,
a pesar de la mezcla de sentimientos que los embargaba, se esforzaban por construir una nueva dinámica familiar, donde el amor y el perdón fueran los cimientos. Querida Aurora, dijo Clara en un momento de profunda sinceridad, sabe que nuestro amor por ti siempre fue real, siempre fue verdadero. Nos equivocamos al privarte de tu historia, pero esperamos que algún día puedas perdonarnos. Aurora, con el corazón aún frágil por las dolorosas revelaciones, pero también inundado por la alegría del reencuentro con su padre biológico, se esforzaba por comprender el pasado y construir un nuevo futuro. Entiendo por qué hicieron lo que hicieron, respondió a sus padres adoptivos, con la voz aún débil pero cargada de compasión. Sé que me aman, y eso es lo que realmente importa ahora. La recuperación de Aurora fue un proceso lento y gradual, pero con cada nuevo día, su melodía interior resonaba con más fuerza. Aprendió que la vida, en su imprevisibilidad, era un eterno recomienzo, un ciclo de pérdidas y ganancias, de desafíos a superar y victorias a celebrar. Junto a Bernardo, Aurora descubrió un amor incondicional, la sensación de pertenencia que durante tanto tiempo había buscado. Con Clara y Tomás, aprendió a perdonar, a reconocer que el amor, incluso imperfecto, puede construir puentes inquebrantables. Años después, ya recuperada y con la vida floreciendo como un jardín en plena primavera, Aurora convirtió su historia en un ejemplo de superación y perdón. Se convirtió en portavoz de una causa noble, la importancia de la adopción legal y la lucha contra el tráfico de niños. Viajó por diversos países, compartiendo su historia e inspirando a otras personas a buscar sus orígenes, a luchar por sus sueños, a dar nuevas notas a la sinfonía de sus vidas. Y así, la melodía de Aurora, que estuvo a punto de silenciarse para siempre, se transformó en un himno a la esperanza, un canto de amor que resonaba en todos los rincones del mundo, recordando a todos que, incluso en medio de los acordes disonantes de la vida, la música del corazón, cuando se riega con la verdad y el perdón, siempre encuentra una forma de sonar. Con el éxito del Festival de las Melodías Perdidas y el reconocimiento del trabajo de la ONG Melodías Reunidas, Aurora se vio ante un nuevo desafío: expandir el alcance de sus acciones y llevar su mensaje de esperanza más allá de las fronteras del pueblo. Bernardo, siempre a su lado, sugirió que crearan una plataforma en línea, un espacio virtual donde personas de todo el mundo pudieran compartir sus historias, buscar información y conectarse con otras familias que enfrentaban situaciones similares. Luna, familiarizada con las nuevas tecnologías y con un talento nato para la comunicación, acogió la idea con entusiasmo. Se dedicó en cuerpo y alma a la creación de un sitio web interactivo y acogedor, un punto de encuentro virtual para aquellos que buscaban respuestas y apoyo. El sitio web, bautizado como Red de Corazones Afinados, fue un éxito rotundo. En pocos meses, ya contaba con miles de usuarios de diferentes partes del mundo, formando una verdadera comunidad global unida por la esperanza de reencontrar a sus seres queridos y reconstruir historias fragmentadas por el tiempo y la distancia. Mientras la Red de Corazones Afinados expandía sus horizontes, Aurora se encontró con un nuevo desafío en su propia familia. Tomás, su padre adoptivo, enfrentaba problemas de salud cada vez más graves. El peso de la culpa por haber privado a Aurora de conocer su historia antes, sumado a los desafíos inherentes a la edad, habían minado sus fuerzas. Junto a Clara, Aurora se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de Tomás en sus últimos meses de vida. A pesar de la complejidad de los sentimientos involucrados, Aurora reconocía la importancia de estar presente, de ofrecerle el consuelo y el amor que siempre le había dedicado. En una fría noche de invierno, mientras la chimenea crepitaba en la sala, Tomás, con la voz débil pero la mirada serena, llamó a Aurora y Clara para un último momento a solas. «Mis queridas», susurró, sus manos temblorosas buscando las suyas. «Sé que me equivoqué en el pasado, que tomé decisiones incorrectas que causaron dolor a todos nosotros. Pero quiero que sepan que mi amor por ustedes siempre fue verdadero, siempre fue incondicional». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, apretó la mano de su esposo con cariño. «Lo sabemos, mi amor», respondió, con la voz embargada por la emoción. «Y te perdonamos. Lo importante es que estamos juntos ahora, unidos por el amor que siempre nos ha unido». Aurora, conmovida por las palabras de su padre, se acercó y lo abrazó con ternura.
Yo también te perdono, papá, dijo, sintiendo que un nudo se deshacía en su pecho. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Siempre serás mi papá, sin importar lo que la vida nos depare. Tomás, con una sonrisa serena en los labios, cerró los ojos y dejó este mundo en paz, confortado por el amor que lo envolvía. Aurora y Clara, unidas por el dolor de la pérdida, pero también por la fuerza del perdón, se abrazaron largamente, encontrando consuelo en la certeza de que la melodía de esa familia, a pesar de las notas desafinadas, había encontrado un final armonioso. Tras la partida de Tomás, Aurora se dedicó aún más a su misión en Melodías Reunidas. Sentía que, al honrar la memoria de su padre, al transformar el dolor en amor y acción, estaba dando un nuevo significado a su propia historia. En uno de sus viajes, Aurora recibió un correo electrónico que la conmovió profundamente. Una joven, que había sido adoptada ilegalmente cuando era bebé, había encontrado a su familia biológica a través de la red de corazones afinados. Emocionada, la joven escribió a Aurora, agradeciéndole por haberle devuelto la melodía que le había sido robada. Querida Aurora, decía el mensaje, no tengo palabras para expresar mi gratitud por lo que has hecho por mí. Durante tanto tiempo, me sentí como una canción incompleta, una melodía sin origen. Gracias a ti y a tu increíble trabajo, pude encontrar a mi familia biológica, conocer mis raíces y llenar los espacios vacíos de mi corazón. Me enseñaste que la música de la vida, por compleja que sea, siempre encuentra la forma de llevarnos de vuelta a casa. Al leer esas palabras, Aurora sintió que su propia melodía, antes marcada por el dolor y la incertidumbre, se había transformado en una sinfonía de amor, esperanza y unión. Había encontrado su lugar en el mundo, no solo como hija, hermana, madre y esposa, sino como un instrumento de transformación, una voz que hacía eco de la melodía universal de la esperanza y el amor incondicional. La vida de Aurora, antes tan tumultuosa como un mar embravecido, ahora seguía el ritmo sereno de un río que fluye hacia el mar, sus aguas cargando los recuerdos del pasado, pero siempre avanzando hacia el futuro. Se dedicaba a su familia, a la ONG y a las causas sociales que abrazaba con la misma pasión que la impulsaba en su búsqueda de pertenencia. Luna, con el paso de los años, se convirtió en un reflejo de su madre, inteligente, curiosa y con un corazón enorme. Al escuchar la historia de Aurora, contada con ternura y sinceridad, Luna aprendió desde temprana edad que la familia podía manifestarse de diversas formas, unida por lazos invisibles de amor y respeto. Inspirada por su madre, Luna se involucró activamente en la ONG Melodías Reunidas, convirtiéndose en una férrea defensora de los derechos de los niños y en un rayo de luz en la vida de muchas familias que aún buscaban respuestas y reencuentros. En una de las iniciativas de la ONG, Aurora y Luna viajaron a un pueblo de Sudamérica, donde muchos niños habían sido separados de sus familias durante un periodo de conflictos y desigualdad social. La misión era delicada: recopilar datos, testimonios y muestras de ADN para alimentar una base de datos internacional, con la esperanza de realizar futuras identificaciones y reencuentros. La experiencia fue transformadora. Aurora vio el reflejo de su propia historia en los ojos llorosos de las madres que se negaban a perder la esperanza de encontrar a sus hijos, en la fuerza de los niños que llevaban consigo las marcas del dolor y la separación. Luna, a su vez, se conectó con la realidad de otros niños, comprendiendo que, a pesar de las diferencias culturales y sociales, el lenguaje del amor y la esperanza era universal. En una tarde soleada, mientras Aurora conversaba con una señora que buscaba a su hijo desaparecido hacía más de una década, Luna se acercó, sus ojos brillando con entusiasmo. «Mamá, tengo una idea», exclamó, con la voz llena de una energía contagiosa. «¿Y si organizamos un festival de música aquí en el pueblo? Podríamos invitar a artistas locales y usar la música para unir a las personas, para dar visibilidad a nuestra causa y, quién sabe, incluso para despertar recuerdos y crear nuevas conexiones». Aurora, encantada con la sensibilidad y la proactividad de su hija, abrazó la idea con entusiasmo. El Festival de las Melodías Perdidas se convirtió en un evento anual, reuniendo a residentes locales, turistas, artistas y representantes de ONG de diversas partes del mundo. El festival se convertía en un gran escenario de unión y solidaridad, donde la música trascendía las barreras lingüísticas y culturales,
tocando los corazones y despertando la conciencia sobre la causa de los niños desaparecidos y las familias separadas por la injusticia. En una de las ediciones del festival, un acontecimiento improbable reavivó la llama de la esperanza en muchos corazones. Un señor, visiblemente emocionado, se acercó a Aurora con los ojos llenos de lágrimas y un medallón de plata en la mano, idéntico al que ella llevaba consigo desde niña. Esta melodía, esta música, balbuceó el señor, con la voz embargada por la conmoción. Me recuerda a un tiempo lejano, a un lugar que no puedo precisar, a una hija que perdí. Ese encuentro casual, guiado por los acordes de la esperanza, se convirtió en un nuevo caso de éxito para la ONG Melodías Reunidas. El señor, a través de la base de datos de ADN, descubrió que era abuelo de un joven que había sido dado en adopción ilegalmente cuando era bebé y llevado a otro país. El reencuentro, emotivo e inspirador, fue celebrado por toda la comunidad. Aurora y Luna, al presenciar la felicidad reflejada en los rostros de esa familia que finalmente se completaba, sintieron que todo el esfuerzo, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, había valido la pena. La historia de Aurora, la niña que un día se vio perdida en un laberinto de secretos y desencuentros, se había transformado en una canción de amor y superación, una melodía capaz de resonar durante generaciones, inspirando a otras personas a buscar su propia verdad, a sanar sus heridas y a construir un futuro donde la melodía del corazón, en toda su belleza y complejidad, pudiera finalmente ser escuchada. Los años pasaron como hojas danzando en el viento, cada estación trayendo consigo nuevos colores, nuevos desafíos y la certeza de que la vida, en su imprevisibilidad, era un regalo para celebrar. Aurora, ahora con el cabello plateado enmarcando su rostro sereno, dirigía la ONG Melodías Reunidas, con la sabiduría de quien había navegado por mares tempestuosos y encontrado la paz en un puerto seguro. Luna, siguiendo los pasos de su madre con la misma pasión y determinación, se convirtió en una líder nata, su voz haciendo eco del mensaje de esperanza y justicia para una nueva generación. Juntas, madre e hija viajaron por el mundo, siendo testigos de la fuerza transformadora del amor y la verdad. Vieron familias reencontrarse después de décadas de separación, corazones desgarrados sanar a través del perdón y la melodía de la esperanza resonar en lugares donde antes solo había silencio y dolor. En un soleado día de primavera, mientras Aurora y Bernardo caminaban de la mano por un jardín florido, ella sintió una punzada de nostalgia. Los recuerdos de aquella joven insegura, atormentada por la duda y el miedo, parecían tan lejanos. Bernardo, dijo, con la voz suave como la brisa que jugaba en su cabello, ¿recuerdas aquella melodía que solías tocar para mí cuando era niña? ¿Esa que decías que era la canción de nuestra familia? Bernardo, con una tierna sonrisa en los labios, la condujo hasta un banco cerca de una pérgola de rosas perfumadas. Claro, mi amor, respondió, sus ojos azules brillando con el recuerdo de aquellos tiempos. Era la melodía que tu madre más amaba. Decía que la música tenía el poder de unir a las personas, de sanar las heridas del alma y de mantener viva la llama de la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Bernardo comenzó a tararear la melodía, su voz ronca por el tiempo, pero aún llena de emoción. Aurora cerró los ojos, dejándose envolver por la música que la acompañaba desde la infancia, la melodía que representaba la unión de su familia, la fuerza del amor que trascendía el tiempo y la distancia. En ese momento, rodeada por la belleza de la naturaleza, por el amor de su familia y por la certeza de haber vivido su vida con propósito, Aurora comprendió la lección más valiosa de su viaje, la melodía del corazón, por compleja y desafiante que sea, siempre encuentra la forma de completarse. La vida, como una sinfonía, era una combinación única de notas, pausas y compases, un eterno recomienzo, un ciclo de encuentros y desencuentros que nos moldeaban y nos impulsaban hacia nuestra mejor versión. Y así como una melodía necesita de armonía y ritmo para conmover el corazón, la vida también dependía del equilibrio entre el amor, la verdad y el perdón para encontrar su significado más profundo. Aurora, con el corazón rebosante de gratitud, abrió los ojos y se encontró con la mirada amorosa de Bernardo, sus rostros iluminados por el sol de la tarde. En ese instante, supo que la melodía de su vida, ahora completa y armoniosa, seguiría resonando a través de las generaciones, un legado de amor, esperanza y unión para todos aquellos que cruzaran su camino.
Y esta fue nuestra historia de hoy. Espero que les haya tocado tanto como a nosotros. Si les gustó, no olviden dar like, suscribirse al canal y compartir con sus amigos. Su participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima, con más historias conmovedoras aquí en Historias Conmovedoras. Gracias por ver.